Hemos conocido a personas así, ¿verdad? Aquellos individuos que de forma consciente o no, son expertos en hacernos sentir culpables. A estos traficantes de culpa, por así decirlo, les encanta hacernos dudar de nosotros mismos, cuestionar nuestras acciones y, al final, cargar con una responsabilidad que no nos corresponde. Sus tácticas pueden ser muy sutiles, muchas veces disfrazadas de preocupación o amor, pero el efecto es innegable. Una sensación creciente de obligación, el miedo a decepcionarles y esa molesta sensación de que siempre somos nosotros quienes estamos equivocados. Estos manipuladores emocionales suelen utilizar la culpa como herramienta para controlar situaciones y personas a su alrededor. Tal vez se muestren taciturnos, hagan comentarios pasivo-agresivos o nos recuerden favores pasados, todo con el objetivo de conseguir que cedamos. Su meta no es la comunicación abierta ni la resolución genuina, sino mantenernos en vilo, buscando constantemente su aprobación y cediendo a su voluntad. Reconocer a estos manipuladores emocionales y entender sus tácticas es el primer paso para liberarnos de su red de culpa. Es importante recordar que no estamos obligados a cargar con sus emociones ni a soportar el peso de su infelicidad. Nuestro bienestar importa, y aprender a identificar y abordar estos comportamientos manipuladores es clave para mantener relaciones sanas y equilibradas. La manipulación emocional puede aparecer en todo tipo de relaciones, y muchas veces nos toma por sorpresa por lo insidiosa que es. En las relaciones de pareja, por ejemplo, una persona puede usar la culpa para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Frases como, si de verdad me quisieras, harías esto. O sabes que estoy pasando por mucho ahora, así que deberías... Son tácticas clásicas para manipular los sentimientos y acciones de la pareja. Dentro de la familia, los padres pueden, sin darse cuenta, cargar a sus hijos con culpa al hacerles sentir responsables de su felicidad o bienestar emocional. Comentarios como, nos sacrificamos tanto por ti, o estás rompiendo el corazón de tu madre, pueden dejar huellas profundas, haciendo que los hijos sientan que deben anteponer las necesidades de sus padres a las suyas propias. Incluso en la relación con los hijos, puede haber manipulación sutil. Un niño podría decir, por ejemplo, si fueras un buen padre, me comprarías ese juguete, usando la culpa para conseguir lo que quiere. Reconocer estos patrones cuanto antes es fundamental para establecer una comunicación sana y evitar que estas tácticas manipuladoras se arraiguen en nuestras relaciones futuras. Muchas veces, esa pesada capa de culpa que llevamos encima esconde una emoción mucho más profunda, la tristeza. Cuando permitimos que nos manipulen a través de la culpa, en realidad estamos reprimiendo nuestras propias necesidades y deseos para complacer a otra persona. Este sacrificio de uno mismo puede llevar a una profunda tristeza, una sensación de no ser escuchados, vistos ni valorados. Con el tiempo, esta constante represión de nuestro yo auténtico puede minar nuestra autoestima. Empezamos a cuestionar nuestro valor, creyendo que nuestras necesidades son siempre secundarias frente a las de los demás. Esta erosión del amor propio puede afectar muchas áreas de nuestra vida, nuestra confianza, nuestras relaciones y, en general, nuestro bienestar. Es fundamental recordar que tus sentimientos son válidos y que tus necesidades merecen ser escuchadas y atendidas. Al reconocer la tristeza que se esconde tras la culpa, podemos empezar a desentrañar ese complejo entramado emocional que nos mantiene atados a estos patrones poco saludables. Abrazar nuestras propias emociones, incluida la tristeza, nos permite sanar y fortalecer nuestra autoestima. Liberarse de las garras de los manipuladores emocionales requiere aprender a poner límites saludables. Es una habilidad esencial, aunque no siempre nos sale de manera natural. Implica encontrar el equilibrio entre la asertividad y la empatía, comunicando nuestras necesidades con claridad, pero también reconociendo los sentimientos del otro, eso sí, sin ceder ante sus tácticas manipuladoras. Empieza por identificar tus líneas rojas, esos valores, necesidades y límites que no estás dispuesto a negociar. Puede tratarse de tu necesidad de respeto, tu derecho a tomar tus propias decisiones o tu deseo de tener una relación equilibrada y recíproca. Una vez que tengas claros estos límites, comunícalos de forma clara y tranquila. Recuerda que poner límites no es controlar a los demás, sino tomar el control de tu propio bienestar.
Se trata de decir no sin sentir culpa y de priorizar tu salud emocional. Esto puede implicar limitar el contacto con quienes no respetan tus límites, comunicar tus necesidades de manera firme o incluso buscar ayuda profesional para manejar estas dinámicas tan complejas.